Este estudio no ha sido hecho con el egoísta propósito de polemizar, sino que motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Sagradas Escrituras, sin tradiciones ni mixturas de costumbres diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Tampoco significa una postura dogmática frente al tema, solamente es un llamado a considerar la suficiente luz, verdad y advertencia que la Biblia entrega frente a esta celebración a la cual todo el mundo se hace parte. Que la gracia de Dios nos dé la luz y sumisión a su palabra, y que su Espíritu Santo nos ayude a hacer lo que es agradable ante sus ojos. Este reportaje es presentado por la Radio de Jesucristo, 100% cristianos. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán. Casi sin darnos cuenta, por mucho tiempo los cristianos no habíamos considerado lo que la Biblia enfatizaba drásticamente: la prohibición de la celebración que los babilonios habían instituido cada 25 de diciembre y que lo hacían poniendo un árbol frondoso en sus casas, recordando el nacimiento de Tamuz, o el más despiadado y enemigo del pueblo del Dios Altísimo, también conocido en la Biblia como Baal o Moloch. Deuteronomio 12, 1 y 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre todos los collados y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14, 23. Porque todos ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes 16:4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre todos los collados y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes 17 del 9 al 10. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y de todo. Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos. Ezequiel 7:2 en adelante. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La Biblia hace una referencia en Génesis 11:9. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión lo habría concebido virginalmente. También la Biblia menciona a Semiramis con el nombre de Aserá. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno, en conmemoración del nacimiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor
valor de la amistad, lo cual se demostraba con el intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica para adorar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo, o Semiramis. Semiramis enseñó que en una noche estaba viendo un tronco seco, muerto, y en esa noche el tronco cobró vida y se hizo un árbol frondoso y verde, y ella explicó que el tronco seco y muerto era Nimrod, y que el tronco verde y frondoso y revivido era Nimrod, revivido en Tamuz, su hijo. De ese modo, todos los babilónicos y los romanos que ponían cerezas en las copas de los árboles era para adorar al dios Tamuz, o también conocido como Baal. Dice la Biblia en Deuteronomio 12:2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. La historia registra que Dios siempre abominó el adorno y la adoración del árbol frondoso, hoy conocido como el árbol navideño. En cuanto a toda esta celebración navideña que nació hace mucho tiempo, dice la palabra del Señor, Jeremías advierte al pueblo de Israel, según el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el árbol del bosque cortaron, obra de manos del artífice, con cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? En la fiesta de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios Sol. También acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas verdes colgadas en las puertas de sus casas. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, también conocida como Venus, Osiris, Rea, Aserá, pasó a llamarse la Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, también conocido como Baal, Moloch, etc., se le llamó Jesús posteriormente. El festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse el árbol de Navidad. ¿Coincidencia o misteriosa trascendencia? Saque usted sus propias conclusiones. No podemos negar que la fecha de Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes y el consumismo, pero todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. Él lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje no es más que el mismo diablo, imitando todos los atributos de Dios, y fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Mirá en el tiempo del emperador Diocleciano, siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde ahí pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien
También todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en época navideña. Más tarde, San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez deriva del latín natalis, natal, o sea, padre de la Navidad. Papá Noel trascendió hasta Occidente. Ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos o demonios enanos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos, y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia de este falso impostor e imitador del Dios Altísimo, Todopoderoso. Ahora veamos lo que Dios dice. A Dios no le agrada el participar de las costumbres y los caminos de las naciones, considerándolo como vanidad. Según la tradición, Jesús nació en invierno, 25 de diciembre, o solsticio de invierno, pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, a mediados del mes de septiembre o a principios de octubre. Un antecedente muy consciente es que la Biblia dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. En el tiempo del nacimiento del Señor, como es conocido, los pastores en Palestina no hacen esto durante invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Como vemos, está claro que Cristo no pudo haber nacido a mitad del invierno. Los magos no intercambiaron regalos. Aquello era una costumbre oriental, el presentar regalos al estar ante un rey. Cuando los magos llegaron fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esta época, él ya vivía en su casa, según Mateo 2 del 9 al 11, y no en el establo. Obviamente, los regalos de los magos no eran regalos navideños. Jesús nunca mandó a que se le recordase el día de su nacimiento. Tampoco existe registro que los apóstoles hayan celebrado la Navidad. Por el contrario, el mandamiento que Cristo dejó fue el de recordar su padecimiento y su muerte como un sello de un nuevo pacto. Y esto sí fue practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la semana, según Lucas 21:19, Primera de Corintios 11 del 23 al 26 y Hechos 20:7. Conclusiones. La Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, la trasladó como fiesta cristiana. ¿Por qué los evangélicos se han sometido a esta costumbre católico-romana, hablando el mismo idioma y levantando la misma consigna ecuménica? Roma celebraba a Saturno cada 25 de diciembre. ¿Será agradable a Cristo celebrar su nacimiento, un día tan especial para el paganismo diabólico? La Biblia enseña que Cristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Jesús jamás mandó a que se celebrara su nacimiento, sino que se recordara su muerte en la celebración de la cena con un pan y una copa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6. Muchos cristianos se preparan para celebrar esta festividad pagana. Aún anticipadamente lanzan felicitaciones por esta celebración pagana. Dile no al paganismo, dile sí a Cristo. El regalo más precioso que puedas darle a una persona es predicarle el Evangelio. Ahí le estás dando palabra de vida eterna. Ese es el regalo. No hay otra cosa más importante que predicar el Evangelio y salvar muchas vidas, que en la misma celebración de este 25, muchos partirán directamente al infierno. Gloria a ti, Jesús.